¿Qué tal? Nuevamente en este sitio para compartir unos momentos con ustedes, chicos de segundo año, esta vez con tema de geografía referido al trabajo práctico número 13 y cuya temática es la población de la República Argentina. Como veníamos viendo anteriormente, esta cuestión del territorio y la disputa sobre los límites que tenía Argentina, bueno, todo va relacionado una cosa con otra. En este caso vamos a ver la población, pero la población argentina es diferente a la de otros países, como por ejemplo los países europeos tienen una población más o menos homogénea, quiere decir que si vos ves un inglés, generalmente todos los ingleses tienen los mismos rasgos. En cambio, la población argentina, digamos que no solamente por el tamaño del territorio, sino por la misma historia, nos lleva a que tengamos rasgos diferentes, ¿sí? Dentro de la misma población encontramos diferentes factores que influyen en ella, no solamente culturales, sino también biológicos. En este caso, en la filmina que estamos viendo, se hace referencia a los periodos de poblamiento del territorio argentino. Recordemos que nosotros como país o nosotros como población no siempre fuimos, no siempre conformamos la misma etnia, podríamos llamarle, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a cada periodo fue dándose un aporte que fue modificando a la población anterior. Los primeros pobladores, los que nosotros llamamos pueblo originario o población indígena, tenían su forma de vida y sus rasgos biológicos propios. Después de la llegada de los españoles, ya en el siglo XV y XVI, ya se produjo un aporte de la población colonial. ¿Qué significa esto? Que vienen personas de afuera, en este caso, podríamos en el caso de Argentina hablar de España, ¿sí? Los españoles llegaron por diferentes zonas, entraron a nuestro país por el este, por el Río de la Plata, por Cuyo, por el oeste, y por el norte, por la zona de Jujuy y Salta. Entonces son las cuatro corrientes de población que tienen que ver con el aporte colonial a partir del siglo XV y XVI. Después no queda ahí, no es que se termina, sino que a fines del siglo XIX hay un nuevo aporte que es la inmigración promovida por el Estado argentino sobre inmigrantes no solamente de acá de Latinoamérica, sino europeos, sobre todo italianos y españoles. Entonces ahí hay un nuevo aporte que hace que la población vuelva a modificarse, porque ahí ya tenemos los pueblos aborígenes, después el criollo gaucho que conocemos, después el inmigrante italiano, y actualmente hay un nuevo aporte que es producto, podríamos decirle, de la globalización y que hace de que haya un mayor movimiento o un mayor desplazamiento entre los ciudadanos de un país limítrofe a otro. Entonces, por ahí los censos que se realizan son cada vez más complejos porque la inmigración fronteriza no es muy estable. Un día están en un lado o un año están en un lado, el otro año están del otro lado. Entonces, la población sufre un proceso muy activo, está muy activo, no es algo que está estático y que siempre va a ser lo mismo. De eso se trata el trabajo práctico número 13. La población podemos encontrar las características de acuerdo a los registros que tiene el Estado. ¿Y de dónde salen esos registros? De los famosos censos. El último censo que se realizó en la Argentina fue en el año 2010, generalmente se realiza cada 10 años. En este caso tendría que haberse producido en octubre del 2020, pero por esta situación de pandemia
y todo el panorama complejo que se presenta a nivel mundial, no se está haciendo el censo. Seguramente lo haremos en el próximo año o en el 2022, no se sabe todavía. Pero en general cada 10 años se hacen los censos, y los censos nos sirven para saber las características de la población. Podemos discriminar a la población, o mejor dicho, clasificarla, para hablar más con propiedad, entre varones y mujeres, ¿sí? Podemos clasificar a la población por la edad, podemos clasificar a la población por las condiciones de vida, podemos clasificar a la población por el nivel educativo, podemos clasificar a la población por los ingresos que tienen en cada hogar. O sea, la población difiere la condición de acuerdo a la región, a que no es lo mismo vivir en Cuyo, vivir en el noroeste, vivir en la Patagonia, vivir en la zona urbana central de Buenos Aires. Todo va cambiando. Bueno, eso es lo que tienen que ver más o menos en el trabajo práctico. Y que la población argentina, por ejemplo, tenemos en este caso la población, antes de ver la población argentina más concreto, tenemos que ver el concepto de densidad, que creo que en primer año ya vimos algo, pero de todas formas la idea tiene que fijarse un poquito el tema de la densidad de población. La densidad de población vendría a ser, o tiene que ver con la distribución ideal que se puede dar del total de la población en relación al territorio. Si yo tengo 10 personas y esas 10 personas están distribuidas en forma igualitaria por todo el territorio, entonces tiene una característica esa densidad de población. Pero por eso le digo, es algo ideal. ¿Por qué? Porque la población no se distribuye equitativamente, sino que la población se va agrupando en las regiones donde se facilita más las condiciones de vida, donde hay mejores condiciones de trabajo, ¿sí? Ese tipo de factores que van delimitando donde hay mayor cantidad de población, ¿sí? Entonces, en el caso, si hablamos de la densidad de población de la Argentina, tenemos que dividir la cantidad de población, que serían 45 millones, supongamos, que no sabemos a ciencia cierta hasta que se haga el censo. Esa cantidad de población, de ciudadanos o de habitantes, tenemos que dividirla por la superficie del territorio, ¿sí? Y eso me va a dar una cifra. Esa cifra que me da de esa división es lo que se llama densidad de población. Supongamos que me dé 15 resultados de la división. Entonces quiere decir que en la Argentina cada kilómetro cuadrado hay 15 habitantes. O sea que si yo veo un territorio o una superficie de 1 kilómetro cuadrado, tendría que haber 15 habitantes. Pero si nosotros nos ponemos a recorrer la Argentina, no es así. Por eso digo que la densidad de población hace referencia a una distribución ideal y no a una distribución real, porque en realidad hay regiones que están más pobladas que otras. Por ejemplo, la cordillera. ¿Quién va a vivir en la cordillera? En la Puna por ahí hay menos población, pero hay. Pero en la cordillera propiamente dicha, la cordillera de los Andes, seguramente no vive nadie. Por lo tanto, hay menor posibilidades de desarrollo de vida humana. Entonces vemos que la distribución de la población es desigual en la Argentina, ¿sí? Hay regiones más pobladas como el centro, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, por ahí Tucumán un poco más, pero después hay zonas que están menos pobladas, como por ejemplo la Patagonia, ¿sí? La Patagonia es una de las áreas con menos población. Y después la llanura pampeana, como les decía al principio, es donde más se agrupa la población por las condiciones naturales, ¿no? Y las condiciones naturales llevan a las condiciones industriales también, porque todo está relacionado. Otro grupo que están escasamente poblados son Formosa, Chaco, el noroeste argentino, ¿sí? No tanto como la Patagonia, pero también tiene poca población en comparación a la zona de llanura.
La demografía, como les decía, este es digamos, un mapita sobre, en la filmina, un mapita sobre la zona más poblada de la República Argentina y por otro lado las zonas menos pobladas, ¿sí? Eso va a depender no solamente de las condiciones naturales de las diferentes zonas, sino también de cómo se desarrolla el sistema productivo. ¿Por qué? Porque los grupos humanos siempre se nuclean de acuerdo a dónde se genere más riqueza. Cuando estoy hablando de generar riqueza, estoy hablando del trabajo, ¿no? Porque el trabajo es lo que genera riqueza. Si no hay trabajo, no se genera riqueza y por lo tanto, digamos, la gente emigra de ese lugar buscando mejores condiciones laborales para mejorar su condición de vida. En uno de los puntos del trabajo práctico también tienen que ver esto, ¿no? Cómo son las condiciones de vida de la población argentina. No es lo mismo vivir en Buenos Aires que vivir en Salta o que vivir en Tucumán o vivir en la Patagonia o vivir en Misiones o vivir en Cuyo. ¿Por qué? Porque el territorio y las condiciones naturales es tan extensa que hacen que cada región tenga su particularidad en cuanto a la población y en cuanto al sistema productivo. Así que esas dos cuestiones van de la mano o dan como consecuencia las condiciones de vida de esa población y la demografía de esa región y también el desplazamiento o el movimiento migratorio que hay entre una provincia a otra. Siempre la gente de las provincias del interior trata de emigrar o migrar hacia los centros urbanos donde se supone que hay más trabajo. Pero esas condiciones de trabajo por ahí hacen que no se lleguen a condiciones dignas. Así que toda esta cuestión de la distribución de la población va de la mano con las condiciones de vida. Así que ese es el tema del trabajo práctico número 13 de segundo año, que es la población de la República Argentina. Chicos, cualquier duda, nos vemos en la clase de consulta el próximo miércoles. Ya saben, si la tienen antes, la van anotando en un papel, cosa que el día miércoles la tienen lista y no se olviden de preguntar. Nos estamos viendo, que estén bien, cuídense mucho.